Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimentos mayores. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscribirá para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación el diputado señor Francisco Undurraga. Por favor, don Francisco. Gracias, presidente. Honorable Cámara, de conformidad con el mandato que me confirió la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar el proyecto de la referencia, que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario de origen en una moción de mi autoría y de las diputadas señoras Carolina Marzán, Karen Medina, Carla Morales, Marlene Pérez, Joana Pérez y de los señores diputados Eric Aedo, Miguel Ángel Calisto, Jorge Guzmán y el expresidente de la Corporación, don Raúl Soto. La idea matriz es hacer efectivo el ejercicio del derecho de alimentos respecto a las personas mayores o con discapacidad, extendiendo a este derecho las garantías que el otorgamiento jurídico establece respecto a los alimentos menores y, en particular, la posibilidad de ser representadas por sus cuidadoras o cuidadores en el ejercicio de la acción y la presunción de la existencia de medios para otorgar los alimentos. El proyecto no tiene normas de quórum especial. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, participando en la votación las diputadas señoras María Candelaria Acevedo, Viviana Delgado, Carla Morales, Marlene Pérez y Clara Zagardia, y los diputados señores Juan Carlos Beltrán, Joaquín Lavín y quien habla, Francisco Undurraga. En Chile hay millones de personas que por razones de avanzada edad o discapacidad pueden encontrarse en una situación de dependencia que determina que no puedan efectuar de manera independiente actividades propias de la vida diaria, requiriendo el apoyo de otras personas para ello. En contextos de envejecimiento, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes puede dar lugar a un largo periodo de salud frágil y tener una repercusión notable sobre la calidad de vida y los costos de atención en salud de las personas de edad, pues muchas veces implica cuidados a largo plazo. En el marco de esta realidad existen miles de personas que se dedican al cuidado de personas que demandan una atención permanente, siendo mayoritariamente las mujeres quienes deben renunciar a muchos aspectos de su vida, entre ellos al trabajo remunerado y el desarrollo profesional para atender a sus familiares o conocidos. Actualmente, el Estado entrega escaso reconocimiento y apoyo hacia estas personas. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia aporta un estipendio mensual de algo más de 30.000 pesos para las cuidadoras o cuidadoras que son postulados a este beneficio económico por el Servicio de Salud local correspondiente. Una de las situaciones que más recurrentemente afecta a quienes ejercen el rol de cuidadoras o cuidadores es el hecho de que deben disponer de sus propios recursos, tanto económicos como personales, para hacerse cargo de la persona a quien brindan apoyo. Lo anterior ocurre muchas veces, aun cuando existan otros familiares de la persona en situación de dependencia, quienes en ocasiones no aportan económicamente a sus parientes a pesar de la existencia de la denominación alimentos mayores, que la ley reconoce como un derecho. La situación descrita representa no solamente un perjuicio para la persona mayor o con discapacidad que no recibe el soporte material de sus familiares más cercanos, sino que también configura una situación de injusticia para el familiar que sacrifica su propio tiempo y presupuesto para atender a la persona necesitada de cuidado, mientras los demás familiares no contribuyen a esta obligación moral y legal. En atención a lo expuesto, se hace necesario apoyar tanto a las personas que requieren de cuidado como a sus familias y cuidadores o cuidadoras. Nuestra legislación reconoce el derecho a alimentos
Esto es, el derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselas por mandato de la ley o acuerdo entre las partes, o por un tercero, como el testador que instituye un legado de alimentos. Los alimentos admiten una clasificación atendiendo a su beneficiario, diferenciando entre los denominados alimentos menores, comúnmente conocidos como los alimentos para los hijos, y los alimentos mayores, en los que los beneficiados es un adulto, como puede ser el cónyuge o los ascendentes, es decir, padres y abuelos respecto de sus hijos y de sus nietos. A la diferencia de lo que ocurre con los alimentos que se exigen respecto a los hijos, en el caso de los padres, hermanos o abuelos que demandan alimentos, la ley no contempla una norma especial para que sean representados, por lo que el ejercicio de las acciones para reclamar aquellos queda exclusivamente en manos de estas personas, quienes muchas veces se encuentran con las limitaciones propias de ser personas mayores o discapacitadas, lo que en definitiva se transforma en una barrera para el efectivo ejercicio de sus derechos. Según queda dicho, la privación de los alimentos a los que tiene derecho el ascendiente no se presentan solamente como un perjuicio para la persona mayor o discapacitada, sino que también se configura como una situación de injusticia para el familiar que sí sacrifica su propio patrimonio para atender a la persona necesitada de cuidado, mientras los otros familiares no contribuyen o satisfacen tal necesidad. El objetivo de este proyecto es, en síntesis, que las personas mayores o con discapacidad puedan ser representadas por sus cuidadores o cuidadoras en la presentación de las demandas de alimentos contra quien corresponda, extendiéndose además para estos casos la presunción de la existencia de medios para otorgar los alimentos que contempla la ley. Durante la discusión, en particular, se le incorporaron algunas enmiendas de carácter formal al texto original, cuyo propósito específico es reemplazar la expresión personas discapacitadas por personas con discapacidad, de modo de adecuarlo al resto de la legislación vigente en nuestra patria. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley leído en este informe. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Undurraga. Para iniciar el debate voy a ofrecer la palabra a Daniel Vilayú. Diputado Daniel Vilayú, por favor, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a usted y a la nueva mesa electa. Yo quiero decir que en Chile hay millones de personas que por razones de avanzada edad o de discapacidad pueden encontrarse en una situación de dependencia, la cual les impide valerse por sí mismos y que suele empeorar con el paso de los años. Para el cuidado de estas personas mayores son miles de personas, principalmente mujeres, que se dedican a esta tarea, donde una de las problemáticas más complejas es que quienes ejercen el rol de cuidador deben disponer de recursos propios para brindar cuidado a la persona de quien se hacen cargo, sin el apoyo de otros miembros de la familia y aprovechando de vez en cuando algún estipendio del Estado que rodearía los 30.000 pesos. Señor presidente, esta sola situación nos lleva a concluir que el Estado no solo debe proteger a la persona mayor o discapacitada, que no recibe el soporte material de sus familiares más cercanos, sino que también al cuidador o cuidadores que sacrifica su propio tiempo y presupuesto para atender a la persona necesitada de dicho cuidado. Cabe recordar que el Código Civil señala, dentro de las normas generales referentes a los alimentos, señala que estos se deben tanto a los descendientes como a los ascendientes. Por lo tanto, es posible concluir que lo que realmente gatilla que se deben dar alimentos mayores es la situación de necesidad, en la cual pueden encontrarse tanto un adulto mayor como una persona con discapacidad. Señor presidente, este proyecto de ley no viene más que a llenar un sensible vacío de la ley en lo que respecta al cuidado de un familiar respecto a quienes mantienen con él la misma línea y grado de parentesco, como puede ser el caso de todos los hijos respecto a un padre o madre, o respecto de todos los hermanos respecto a un hermano con discapacidad. Señor presidente, a mí me gustaría que me siguiera, podría tener la posibilidad de, me estoy refiriendo a usted, señor presidente, pero me voy a referir al señor vicepresidente. Señor vicepresidente, el mismo Código Civil ha sostenido que son todos los involucrados
en una situación jurídica, quienes deben responder de consumo y en cuotas iguales. Ello se señala expresamente respecto de la comunidad, de la responsabilidad extracontractual o del mismo cuidado de los padres respecto de los hijos en materia de familia. Hoy contamos con una vasta legislación que busca justamente mantener la equidad de materia en familia, y la hipótesis que sostiene el proyecto de ley revela una clara injusticia que sufren miles de familiares que se hacen cargo de un familiar en estado de necesidad. Son contar con el apoyo necesario de parte de sus familiares. Presidente, es fundamental que nuestra legislación proteja a quienes ejercen labores de cuidado, sobre todo cuando se trata de familiares, ya que ello reconoce de manera directa el rol irreemplazable y primordial que debe tener la familia en el contexto de cuidado. Por supuesto, señor presidente, anuncio mi voto a favor, he dicho. Muchas gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, en nombre de nuestra bancada, felicitarlo a usted y a la mesa. Espero que esta mesa se caracterice por el trato ecuánime a todas las bancadas, a todos los diputados acá, y también por poner el foco en las urgencias sociales. Yendo al fondo de este proyecto de ley, resulta muy positivo y muy necesario abordar, dar facilidades, podríamos decir, a cómo se garantiza que los familiares sigan resguardando, sigan protegiendo a sus adultos mayores o a aquellas personas en alguna situación de discapacidad que requieran de un cuidado. Habitualmente discutimos en la política nacional respecto de la necesidad de que el Estado se haga cargo de estas situaciones, y muchas veces eso puede resultar valorable, pero los primeros que tienen que hacerse cargo en esos casos siempre son las familias. Entonces, parece un proyecto de ley muy bien enfocado, y sin duda refleja una cuestión en la que tenemos que avanzar como sociedad. Es uno de esos pequeños eslabones en los cuales tenemos que seguir avanzando, que es consolidar la responsabilidad que tienen todas las familias de garantizar que no se produzca un abandono, que no se produzca el olvido de gente que ha entregado mucho a sus familias, ha entregado mucho al país, ha entregado mucho a la sociedad completa, y que en determinados momentos terminan quedando solos por el egoísmo muchas veces, porque algunas personas prefieren no preocuparse de esas situaciones. Entonces me parece una cuestión del todo positiva, y vamos a apoyar este proyecto de ley para que precisamente sean las familias las que se preocupen antes que el Estado, antes que le carguemos a toda la sociedad la responsabilidad de hacerse cargo, que, como digo, puede resultar muy positivo en determinados casos, pero la familia siempre tiene que ser la primera responsable en estas situaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra a la diputada Carolina Marzán. Muchas gracias, presidente. Bueno, antes de felicitarlo a usted, a Carlos, al diputado Carlos y a Catalina, por supuesto, desearles el mayor de los éxitos y sabiduría y templanza. Un abrazo. Desde la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, precisamente hace un par de semanas, homenajeamos a un grupo destacado de personas mayores que han entregado su vida al servicio del bien común. Muchas y muchos de ellos superan los 85 años de vida y continúan desarrollando una labor fundamental para hacer un aporte desde distintos ámbitos a nuestra sociedad. Este reconocimiento que como comisión organizamos es un acto de justicia con un sector de nuestra población que durante muchos años se ha sentido en abandono, y es nuestro deber revertir ese sentir, permitirles las herramientas que sean necesarias para vivir su tercera y cuarta edad en armonía. En nuestro país viven casi 3,5 millones de personas mayores, y si bien muchos de ellos y ellas llevan una vida activa, también gran parte depende de cuidadores y cuidadoras para poder sobrellevar sus actividades diarias. Personas que dedican su vida a tiempo completo para hacerse cargo de otra vida, lo cual lógicamente requiere de recursos económicos que permitan sustentar la sobrevivencia de ambos. Lo mismo sucede en el ámbito de las personas con discapacidad que requieren de presencia permanente de alguien que les apoye y les ayude a desarrollar su vida.
Como Parlamento tenemos el deber de atender demandas tan básicas y vitales como facilitar el acceso a alimentos mayores a este sector de nuestra población que cada día va en aumento y que sin un proyecto como este no contará con la posibilidad de alimentarse. Permitir que cuidadoras y cuidadores tengan la facultad de exigir recursos para sustentar la alimentación de a quien entregan cuidados es hacer justicia por quienes muchas veces han muerto en el olvido de su existencia. Debemos abrir la puerta a llegar a acuerdos transversales que desde el corazón den respuestas y soluciones a las diversas necesidades de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, en defensa de sus derechos, convirtiendo sus requerimientos en leyes que les abracen y contengan la naturaleza de sus demandas, y que así las marchas y manifestaciones, muchas veces que se ven convocados, obligados ellos a convocar, como la que convocaron la semana pasada, la Defensoría de Personas Mayores, sean estas para celebrar y no para lamentar. Por supuesto, apoyaré este proyecto y felicito al diputado Undurraga por esta moción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Y ahora le ofrezco la palabra al diputado Undurraga. Francisco. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitarlo por su elección, lo mismo que a los ambos integrantes vicepresidentes de la mesa, desearle el mayor de los éxitos. Y quiero comenzar esta intervención saludando a las verdaderas autoras de este proyecto, a dos vecinas de mi distrito, en La Reina, con las que pude reunirme en mayo de este año y que hoy están siguiendo esta discusión, a doña Paola Reyes y doña Natacha López, quienes son la presidenta y la colaboradora jurídica de la Fundación Cuidadores de la Familia, que llevan más de 10 años apoyando en labores de cuidado. Saludo también a la concejala de Bópoli de la Comuna de La Reina, María José Herrera, quien también ha seguido activamente la tramitación de esta iniciativa y ha ayudado a poner sobre la mesa las problemáticas de los cuidadores y cuidadoras de nuestra patria. A todas ellas, mi reconocimiento y gratitud, especialmente cuando este sábado conmemoramos por primera vez el Día Nacional de la Cuidadora o Cuidador Informal. Esta iniciativa, presidente, apunta a un objetivo muy concreto. Por un lado, asegurar que las personas mayores y con discapacidad nunca sean abandonadas por la indiferencia e insensibilidad de familiares que muchas veces se desentienden y les dan la espalda en la situación de mayor necesidad. Por otro lado, también apunta a que los familiares que sí están presentes, los cuidadoras y las cuidadoras, tampoco se vean en la situación de injusticia que significa sacrificar su propio tiempo y presupuesto mientras los demás familiares no contribuyen con su obligación legal, ética y moral. Soy una persona con discapacidad. Conozco de primera fuente el enorme esfuerzo de mi madre y de mi padre para ofrecerme todos los cuidados, todas las herramientas, todas las posibilidades para ser una persona plena que participe con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Soy un agradecido de la labor de los cuidadores y cuidadoras, pero reconozco también el enorme sacrificio personal que implica esta labor. Sé que su abnegada tarea muchas veces significa postergarse a sí mismo, desistir de sus propios proyectos e incluso renunciar a aspectos tan básicos pero importantes de la vida como lo es el divertirse, recrearse, pasar un merecido momento de distensión. No podemos permitir esto. No podemos aguantar que una persona sacrifique el día a día de toda su vida para mejorar la vida de otros. Y por eso he presentado este proyecto, para respaldar las labores de las cuidadoras y dar un paso de justicia en el cuidado de las personas mayores y con discapacidad. Pero la tarea no está completa. Todavía hay mucho por hacer. No podemos permitir que las labores de cuidado recaigan exclusivamente en los hombros de millones de madres, hijas y mujeres. Requerimos avanzar culturalmente en corresponsabilidad para que los hombres y mujeres nos hagamos cargo de esta labor en igualdad de condiciones. Pero también necesitamos de la colaboración del Gobierno.
Al día de hoy, aún no se publica la reforma del reglamento del derecho a la atención preferente para establecer el modo de acreditar la calidad de cuidador o cuidadora. Este es un requisito esencial para este proyecto, que se basa en una obligación legal del Gobierno de publicar un reglamento que está desde hace más de 10 meses en las Express y que aún no se cumple. Presidente, necesitamos un real compromiso del Gobierno, que no sean solo palabras, sino acciones. Avanzar en un país más justo es una tarea compartida. No debe ser una misión del Gobierno ni de la oposición, sino una tarea de Estado. Equiparar la cancha es tarea de todos y avanzar en justicia para las personas mayores y con discapacidad es una labor que a todos nos concierne. El Estado de Chile debe cuidar a las cuidadoras y cuidadores, y en esto siempre contarán con mi compromiso. Hago un llamado para que este proyecto de ley sea votado por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga, uno de los autores de esta moción que hoy día votamos. Le ofrezco la palabra al diputado Bernardo Berger. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a usted y demás integrantes de la mesa que han sido recientemente electos por esta Cámara de Diputados, desearles lo mejor en su gestión, en su conducción. Señor presidente, nuestra legislación reconoce el derecho de alimentos. Este es el derecho que tienen determinadas personas de exigir alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos por mandato a la ley o acuerdo de las partes. Pero cuando la persona en necesidad está imposibilitada de poder ejercer su derecho debido a su alto grado de dependencia, se hace necesario este proyecto de ley. En datos del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, el 2015, existían más de 100.000 personas dependientes sin discapacidad. Aún más preocupante son las más de 1 millón de personas en situación de discapacidad y dependencia. Por otro lado, es un hecho cierto y conocido que al interior de todas las familias en que existe una persona mayor dependiente, la mayoría de las veces es solo uno de los familiares que asume todo el peso del cuidado y en la mayoría de los casos los otros familiares se desentienden o no concurren en forma suficiente con la obligación moral y legal de cuidar de la persona en estado de dependencia. A su vez, si bien los artículos 223 y 321 de nuestro Código Civil contemplan el deber de asistencia y socorro que tienen los hijos respecto de sus padres y el deber de otorgarles alimentos mayores, no contempla una figura legal para legitimar activamente a quien tiene el cuidado del adulto mayor para poder ejercer la acción y demandar alimentos respecto de los otros familiares. Por lo tanto, y a la luz de estos antecedentes, es de justicia legislar para crear esta herramienta legal como una medida de apoyo tanto para las personas que requieren de cuidado como para sus familiares y cuidadores o cuidadoras. Por otro lado, además de crear esta figura legal como medida de apoyo, estaremos ampliando y robusteciendo la legislación especial que ampara a nuestros adultos mayores y complementando las últimas leyes ya promulgadas, como son la Ley 21.168, que establece el derecho preferente de atención en salud a personas mayores, y la Ley 21.380, que hace extensivo este derecho preferente a sus cuidadores. Considerando, además, que ya se encuentra establecida la forma de acreditar la calidad de cuidador o cuidadora a través de las disposiciones del reglamento de la Ley 21.168, es que resulta expedito que podamos aprobar este proyecto a la brevedad posible. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación le corresponde la palabra a la diputada Joana Pérez, hasta por 3 minutos, diputada. Gracias, presidenta. Este es un proyecto que efectivamente ha sido transversal y creo que eso es lo que guarda hoy día importancia.
Y agradecer aquí la invitación que nos hicieran los diputados Francisco Undurraga y también el trabajo que hizo la diputada Marzán, también entendiendo que este proyecto iba a la comisión que ella preside, pero para ahorrar tiempo también lo tramitó la Comisión de Desarrollo Social. Y lo que efectivamente está en juego en este proyecto es que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias para que en el caso de las personas mayores de 60 años de edad y discapacidad puedan demandar por alimentos en su representación el familiar que haga el cuidado. Y la 19.968 que crea los tribunales de familia en relación a la mediación previa en las causas por alimentos que no incluyen en la actualidad la situación de los adultos mayores y las personas discapacitadas. Por eso es importante entender que en nuestro país cerca del 20% de la población está constituido por personas mayores de 60 años y una cifra poco menor por personas con algún grado de discapacidad. Y que estos números están permanentemente aumentando, por lo que hay que tomar todas las medidas posibles para mejorar la calidad de vida de ellos y ellas. Sin considerar este problema de las pensiones, que estamos todos conscientes es imprescindible que se pueda asegurar el cumplimiento de sus derechos, y esta iniciativa es un avance en esa línea. Y como bien lo señalaban los diputados que me antecedían, creo que debemos seguir avanzando. Esta corporación también hace 3 años a lo menos acompañó a adultos mayores en la rebaja del transporte público al adulto mayor. Pero también en mi región al menos han muerto quemados muchos adultos mayores porque no tienen las condiciones para hacerse cargo de la soledad, y muchas veces las personas en situación de postradas no tienen dónde estar, y creo que ahí como Estado tenemos un déficit. Por lo tanto, este proyecto, que también es un reconocimiento a los cuidadores de estas personas, habitualmente un familiar, ya que los cuidadores también postergan sus propias posibilidades de tener otro trabajo o desarrollarse en otra materia. Y por lo tanto viene a ayudar a financiar los gastos de las personas que cuidan. Y en este sentido el proyecto los valida como sus representantes al permitirles luchar por el deber de alimentos de los demás. Por eso alivia su propia situación también. Y eso sin duda que va a hacer que este proyecto salga aprobado. Nuestra bancada también lo va a acompañar. Somos varios también que hemos firmado esta iniciativa y creo que debemos seguir buscando puntos de encuentro en esta línea y en las urgencias que tiene el país. He dicho, Presidenta, vamos a aprobar el proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le otorgo a continuación la palabra a la diputada Viviana Delgado hasta por 3 minutos y posteriormente al diputado Jorge Guzmán. Presidenta, el derecho a vivir una vejez digna es un derecho que ha sido vulnerado continuamente por nuestro sistema. Las pensiones son el indicador fidedigno de este hecho. Las personas mayores, para poder envejecer en forma sana, tranquila y feliz, deben contar con las condiciones básicas para un buen vivir, como es el alimento, vestimenta, medicamentos, vivienda, transporte y, por qué no decirlo, su entretención. Aquí el tema de fondo, sin perderlo de vista, es el bajo monto de las pensiones. Si las personas mayores no pueden mantener una calidad de vida por sí mismos, ya que no les alcanza para llegar a fin de mes, debiese ser un deber de parte de sus familiares más cercanos el hacerse cargo de la mantención de sus padres, hermanos y cónyuges. Y así como necesitamos preocuparnos de la niñez en sus primeras etapas de desarrollo, tenemos también un deber de hacerlo con las personas mayores. Este proyecto de ley es de suma importancia, pues viene a asegurar la alimentación de todas las personas mayores de edad y que se encuentran en estado de dependencia. En Chile todavía somos las mujeres quienes hacemos los mayores sacrificios, renunciando muchas veces a un trabajo remunerado o nuestro desarrollo profesional para atender a algún familiar, no siempre teniendo las condiciones económicas ni jurídicas óptimas para que este cuidado se dé en las mejores condiciones.
agradezco al diputado Undurraga por presentar este proyecto y entiendo muy bien lo que dice, porque hasta que entré a ser diputada yo era una cuidadora. Así que votaré a favor de este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación le otorgo la palabra hasta por 3 minutos al diputado Jorge Guzmán y posteriormente al diputado Andrés Lonton. Muchas gracias, presidenta. Felicitarla también, hoy día dejando su cargo, pero hizo una muy buena gestión, así que felicitaciones. Presidenta, este fin de semana la Teletón nos recordó la importancia de un valor tan humano como es la solidaridad. La solidaridad es un valor que trasciende posturas políticas y que nos permite libre y voluntariamente apoyarnos entre todos en los momentos de dificultad. Lo anterior, por supuesto que no es una razón para que el Estado deje de cumplir su rol. La solidaridad debe ser siempre fomentada y el Estado siempre debe estar presente, contribuyendo a que hombres y mujeres tengan una vida digna y puedan alcanzar su mayor realización personal. El proyecto que hoy discutimos guarda mucha relación con lo que he señalado. En nuestro rol de diputados, muchos hemos tenido la oportunidad de compartir con personas, en su mayoría mujeres, que asumen la tarea de cuidar a niños, personas mayores y personas con discapacidad. Muchas veces cuidan a sus propios familiares y muchas veces lo hacían sin nada a cambio. Ante la indiferencia de otros familiares que no contribuyen de manera alguna al cuidado de sus padres o de sus abuelos y frente a un Estado que no ha estado a la altura para valorar, proteger y respaldar la silenciosa pero importantísima labor que cumplen. Por eso, desde la bancada de Evópoli apoyamos esta iniciativa, de autoría del diputado Francisco Undurraga y de la cual yo también soy firmante. Porque nuestro sello siempre ha sido el de trabajar por los invisibles, por los que no marchan, pero que muchas veces necesitan con mayor urgencia del apoyo del Estado. Nuestras banderas están por la infancia, por las personas mayores, por las personas con discapacidad y, en este caso, por las personas que ejercen sus cuidados. Nuestro compromiso está por un país que ponga a los niños primero en la fila, que ponga a las personas mayores en sus mayores prioridades y que elimine las barreras que impone una sociedad discapacitante. El Estado de Chile debe cuidar al cuidador. Si no se toman las medidas adecuadas, las personas que ejercen cuidado seguirán postergando sus propias vidas, continuarán viéndose obligadas a asumir por su propia cuenta el coste económico de ejercer cuidados y seguirán exponiéndose a sufrir agotamiento físico y emocional. Y esta iniciativa, que entrega legitimación activa para demandar alimentos mayores, busca asegurar que las personas que requieren cuidados nunca sean abandonados por la indiferencia y que cuidadores y cuidadoras tampoco se vean obligados a sacrificar su propio tiempo y presupuesto sin el apoyo de sus familiares y del Estado. Pero, presidenta, debemos seguir avanzando en esta materia. El diputado Undurraga recientemente lo decía, que el Gobierno ha incumplido con publicar el reglamento que habilitará el registro de cuidadores, y no nos explicamos por qué el presidente de la República sigue insistiendo con anuncios para los cuidadores y ni siquiera ha realizado lo que la ley y este Congreso le hemos encomendado. Por otro lado, el día de hoy el estipendio que entrega el Estado a los cuidadores sigue siendo de no más de 30.000 pesos. ¿Esto es una suma que refleja el valor de lo que miles de cuidadores realizan por miles de nuestros compatriotas? Por supuesto que no. Hay mucho que hacer, presidente, y seguiremos legislando para que Chile sea un país más justo, donde se fomente la solidaridad y la colaboración entre los cuidados, donde podamos apoyarnos entre todos sin que el Estado se desentienda de su fundamental labor. Seguiremos trabajando para que Chile sea un país donde se cuida al cuidador. Votaremos a favor. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputado. Gracias también por sus palabras. A continuación le otorgo la palabra hasta por 3 minutos al diputado Andrés Lonton y posteriormente al diputado Juan Carlos Beltrán. Gracias, presidenta. Presidenta, la verdad es que primero felicitar a la mesa. No sé que no está ninguno presente, pero no me cabe ninguna duda de las credenciales democráticas del diputado Mirosevich. Por otro lado, felicitar al diputado Undurraga por este proyecto, presidenta, porque me parece de tremenda importancia lo que está pasando con nuestros adultos mayores y la incapacidad que tienen para hacerse cargo de algo muy simple, pero que en nuestro país hemos estado al debe: las demandas por pensiones de alimentos. Son miles de adultos mayores, presidente, que están postrados, que no tienen cómo costear
un abogado, que no tienen cómo hacerse cargo de una defensa y no tienen, lo más grave y lo que arregla este proyecto, no tienen quien demande por ellos. Y por eso es tan relevante, Presidenta, la legitimación activa, ampliar la legitimación activa, no solamente a los parientes, que pueden ser cuidadores, sino a aquellas personas que son sus representantes legales y se encargan de lo más importante, de darle cariño, amor y afecto a quienes viven en una situación de total abandono. Presidenta, esto es importante también que el Senama se haga cargo, no como legitimados activos, pero sí acompañando a las personas que dejaron, que están haciéndose cargo de los adultos mayores y están representándolos para efectos de poder hacerse cargo algo de que sus hijos, parientes o personas que tenían que hacerse cargo los dejaron absolutamente abandonados. Abandonados a quienes en su momento se preocuparon por sus familias, trabajaron toda una vida, Presidenta, para sacar adelante una familia, con todo lo que eso conlleva, y que hoy día están absolutamente solos, postrados, incapacitados y abandonados, ni hablar con lo que ocurrió con el COVID que profundizó aquella, Presidenta. Por lo tanto, ampliar la legitimación activa, que consiste sencillamente en que más personas puedan demandar por ellos, pueden hacerse cargo de que los alimentos sean pagados, de que tengan mayores recursos para poder subsistir los últimos años de su vida con tranquilidad, con amor, pero también con el sustento necesario para poder vivir tranquilamente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo a continuación la palabra hasta por 5 minutos. Mira que voy a ser generosa con el diputado Beltrán. Muchas gracias, Presidenta. Va a ser menos de todas maneras. Le agradezco. Sí, Presidenta, que también quiero agradecerle y felicitarla por su labor que está culminando y desearle por su intermedio a la nueva directiva que le vaya muy bien en este nuevo periodo. Señora Presidenta, por su intermedio también saludo a mis colegas diputados del hemiciclo. En el tren de la vejez todos tenemos un lugar asegurado. Por eso debemos como Estado generar las condiciones para que cada vez que una persona llegue a la vejez, esta etapa de su vida sea lo más digna posible. Las personas mayores han pasado toda su vida trabajando arduamente para que hoy como país gocemos de una mejor sociedad. Es justo que retribuyamos a quienes han sentado las bases de nuestra patria, que luego de pasar los años no tienen la misma vigorosidad y salud de antaño. Por esto, señora Presidenta, me enorgullece que hoy estemos votando este tan importante proyecto que promueve modificar la ley sobre abandono de la familia y el pago de pensiones alimenticias. Con esta propuesta será posible garantizar el efectivo ejercicio del derecho a alimentos respecto a las personas mayores, con dependencia y o personas con discapacidad, estableciendo que el familiar que acredite ejercer el rol de cuidador o cuidador pueda representarlo. Por lo anteriormente expuesto es que votaré a favor del proyecto para que nunca más nuestros adultos mayores sean abandonados por su familia, para que se les entregue una pensión de alimentos que permita suplir sus necesidades más básicas, que en definitiva no olvidemos a quienes han permitido construir el país que hoy tenemos a punta de trabajo y esfuerzo. Señora Presidenta, la asistencia a los adultos mayores en situación de dependencia, discapacitados, enfermos, es una labor humana increíble, entregando cariño y afecto. Estas personas muchas veces deben dejar de lado su propia vida. No pueden pensar en salir, postergando sus propias necesidades y sueños para entregar el cuidado y, reitero, cariño de algún familiar o ser querido. Quiero en ese sentido también sumarme y felicitar al diputado Undurraga por esta moción y a todos quienes han hablado. Y hago un llamado para que realmente votemos por unanimidad este proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta, he dicho. Muchas gracias, diputado. Le otorgo a continuación la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Carlos Mesa y posteriormente a la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, Presidenta. Cuando uno ve este tipo de proyectos, se da cuenta que
es posible conectar con las urgencias sociales a través del Congreso. Y eso yo lo felicito. Felicito, por supuesto, a los autores y al principal autor, al diputado Undurraga, de esta iniciativa. ¿Y por qué lo señalo la conexión con las urgencias sociales, Presidenta? Porque las casualidades de la vida, las coincidencias, me llevaron la semana pasada, durante la semana distrital, a visitar en la comuna de Lo Prado una fundación que se llama Refugio del Buen Pastor, en la que trabajan desde hace ya 15 años con personas en situación de calle, de diversa índole, con diversas situaciones e historias. Pude conocer a quienes dirigen esta organización y el trabajo que están haciendo y la gente a la que han podido ayudar. El objetivo de esta fundación es que esas personas estén de paso, que puedan mejorar su situación personal y, por así decirlo, reinsertarse en la vida laboral y en la vida social. Y dentro de las personas que ellos atienden, de los usuarios de esta fundación, hay, por supuesto, personas que perfectamente entran dentro de los supuestos de este proyecto de ley, que justamente se encuentran en una situación de desvalimiento y a quienes hoy día en esa fundación ejercen su rol el rol de cuidadores y que, como podrán imaginarse, no tienen ninguna conexión de parentesco de ningún tipo, pero sí tienen una conexión de cuidados. Y por lo mismo, al momento de ver este proyecto en votación, lo primero que pensé fue justamente en esos cuidadores que hacen todo y que este proyecto lo que está entregando es justamente una herramienta más para que ellos puedan ejercer esta labor, esta noble labor de reinserción social de personas en situación de calle cuando se cumple con los presupuestos de este proyecto. Así que celebro que se haya presentado este proyecto. Por supuesto, nosotros como bancada lo vamos a apoyar con nuestro voto favorable y nos abre una pequeña luz de esperanza de que es posible, y esto así como muchos han saludado a la mesa entrante, yo también personalmente los saludé a todos, pero también quiero dejar este mensaje como una alerta, que nos empecemos a preocupar y a conectar con las verdaderas urgencias sociales de los chilenos. Esta es una luz de esperanza de que es posible. Acuérdense al momento de ver el resultado de la votación, porque esta va a ser una votación transversalmente favorable. Ojalá pudiésemos encontrar más temas, ojalá pudiésemos encontrar más puntos en los cuales encontrarnos. Las legítimas diferencias están ahí y legítimas son, pero aquellas cosas que apuntan a solucionar problemas urgentes de los chilenos van a contar siempre con nuestro apoyo. Así que desde ya anuncio nuestro voto favorable, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo a continuación la palabra a la diputada Carolina Tello y posteriormente al diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. El objetivo de este proyecto consiste en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de alimentos respecto de las personas mayores con dependencia y o personas con discapacidad, estableciendo que el familiar que acredite ejercer el rol de cuidador o cuidadora pueda representarlo en el ejercicio de la acción. La CEPAL indica que en Chile hay más de 3.400.000 personas mayores, representando un 18% de la población. Asimismo, respecto de personas con discapacidad, Senadis en el año 2015 señalaba que eran más de 2.800 personas. Este proyecto busca ser una herramienta que permite apoyar económicamente a las personas que requieren estos cuidados. Silencio, por favor. Y a sus cuidadores y cuidadoras para que puedan recibir el aporte que por ley les corresponda. Este proyecto resulta un avance para facilitar el ejercicio de la acción de cobro de alimentos, permitiendo especialmente que aquellos que actúen como sus representantes y cuenten, por tanto, con legitimidad activa para exigir que estos sean decretados, ya sea por la vía de una demanda o bien por la vía de un acuerdo ante una mediación previa y obligatoria. Por otro lado, se destaca el articulado, ya que incorpora la presunción de medios con que cuenta el alimentante para otorgar alimentos a favor de las personas mayores o con discapacidad, lo que hasta ahora solo era procedente respecto de los alimentos en favor de los alimentarios, los montos que se deben a los hijos e hijas. Finalmente, es muy importante destacar que
lo han dicho también otros diputadas y diputadas que me han precedido, tanto en general como en particular, este proyecto fue aprobado de manera unánime por la comisión respectiva y así también lo haremos nosotros, así que anuncio nuestro voto favorable para este proyecto. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputada Cordero ha pedido la palabra. Espérese, ahí sí. Muchas gracias, señora Presidente, y aprovechar de agradecerle su gestión, a pesar de que yo de repente era media pesadona, pero usted siempre me supo aguantar, así que felicitaciones. Y lo otro que quería pedirle a los que somos creyentes, que le demos nuestra oración esta noche, porque nuestra compañera de hemiciclo, Camila Flores, está grave en una clínica en Viña del Mar por una mala práctica, por una violencia obstétrica. Le perforaron una zona del intestino durante la cesárea. Así que a los que son creyentes y los que no son creyentes, a las mujeres de enfrente que son tan feministas, pedirle que le demos nuestros pensamientos para que para que Camila salga del impasse que está viviendo. Muchas gracias. Para que parezca que somos humanos. Gracias. Gracias, diputadas. Bueno, ley Adriana ahora no cabe duda, así aprovechar el tiro, dar el aviso, porque claramente este tipo de cosas no se pueden seguir repitiendo. Así que, sí. Bueno, para terminar el debate le otorgo la palabra al diputado Cristian Araya hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Adherirme a las palabras de algunos colegas que me antecedieron en reconocer también su desempeño en la función como vicepresidente de la Cámara. Así que mi reconocimiento, nosotros también fuimos a veces un poquito jodidos, pero hay que reconocerle también que estuvo a la altura, así que mi agradecimiento por su gestión. Bien, retomo el análisis que realizaba José Carlos Mesa, que precisamente estos son los proyectos que valen la pena, los proyectos que van y sintonizan con las urgencias sociales. Ya terminó y dejamos atrás la teleserie de la elección de la nueva mesa. Espero que no se tenga que repetir permanentemente ese tipo de votaciones y en realidad el desviar recursos e interés político en discusiones que solo nos interesan a nosotros y a los medios de comunicación. Yo creo que a los chilenos en general les es bastante poco relevante. Y estos sí son proyectos que tienen un impacto real. Los cuidadores realizan un verdadero apostolado silencioso de forma diaria. Entregan su vida por la persona que están cuidando. Muchos, tanto niños como ya adultos y personas adultos mayores, que necesitan de esos cuidados. Creo que se avanza en la dirección correcta. Reconozco y valoro a quienes iniciaron esta iniciativa y por supuesto nosotros vamos a apoyarla. Creo que es de las cosas que hacen sentido y que al final del día dan cuenta de que se puede llevar la urgencia social a la discusión en este hemiciclo. Y ojalá, y hago un llamado al resto, ojalá estos sean los proyectos que discutamos y no estar discutiendo proyectos de ley, por ejemplo, que no se han aplicado desde el tiempo de la Guerra del Pacífico. Estos son los proyectos que deberían tener suma urgencia. Estos son los proyectos que de una vez por todas debiesen centrar todo nuestro trabajo en el hemiciclo. Volver a despedirme de usted, presidenta, y espero que tenga mucho éxito en los nuevos desafíos y que el señor Bobadilla jamás esté sentado en esa mesa de forma oficial. He dicho, presidente. Bueno, me vino. Gracias. Me vino a desconcentrar y me decía no escuchará ya. Eso era. Así que estamos de acuerdo en lo segundo. Bueno, no hay nadie más inscrito. Se ofrece la palabra, así que se cierra el debate de este proyecto y en segundo lugar corresponde tratar, pero hay una palabra, ¿es un punto de reglamento? ¿No? Ya. Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en moción que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio, correspondiente al boletín 14.700-18. Usted ya está casado, que no se haga expectativa. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos para cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayú.
Diputado, tiene 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Por su naturaleza, el contrato de matrimonio es una excepción a la libertad de contratación, en cuanto es más exigente respecto a sus requisitos. La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que los menores de 18 años, mayores de 12 o 14, si son hombres o mujeres, cuentan con capacidad relativa para celebrar actos y contratos, mientras que siempre pueden contratar en la medida que acudan representados por sus padres. Los aspectos más relevantes que deben abordarse en el contexto de esta discusión legislativa, presidenta, son si una persona mayor de 16 años y menor de 18 cuenta con las capacidades suficientes para casarse y si es conveniente para la sociedad que una persona mayor de 16 años y menor de 18 años tenga la posibilidad de casarse. La modificación introducida por el Senado aborda un tema que había quedado pendiente, que era la necesidad de entregar una salida a los matrimonios vigentes al momento de publicación de la ley, donde uno o más cónyuges sean menores de edad, entregando las facilidades para que estos tramiten la acción de divorcio de manera expedita. Por tratarse de un interés jurídico muy significativo, el que se encuentre comprometido, presidenta, resulta razonable que cualquier tercero pueda ejercer la acción de nulidad, como bien existen otras circunstancias contempladas en el Código Civil, como lo son los actos y contratos celebrados por incapaces absolutos. Es importante también, señora presidenta, que la justificación del proyecto incluya a todas las personas y no solo a las mujeres. Esto porque la argumentación de la moción se centró en los prejuicios del matrimonio para las mujeres menores de 18 años. Pero el proyecto contempla a todas las personas, por lo que los argumentos deben entregar certeza respecto de la conveniencia de la medida para toda la población. La mejor forma de abordar este proyecto es desde el punto de vista de la conveniencia social, presidenta. ¿Es conveniente que personas menores de 18 años se casen? Con la discusión enfocada sobre estos términos se pueden abordar una serie de otros tópicos. ¿Con qué frecuencia se casan las personas menores de 18 años? ¿Qué tan obsoleta está solo esta práctica? Le quiero decir, señora presidenta, son muy pocas. ¿Qué aspiraciones tienen las personas menores de 18 años? ¿Está el matrimonio dentro de las prioridades del chileno promedio menor de 18 años? ¿Qué prácticas suelen encubrirse detrás del matrimonio de personas menores de 18 años? ¿Da lugar a conducta reñida con la ley o a la moral? ¿Qué tan deseable es que las personas vivan otras experiencias antes de contraer el matrimonio? Para realizar este análisis consideramos que nuestra cultura nacional ha llegado a un punto en que no se concibe socialmente que personas que aún no han cumplido los 18 años se casen. Ello no solo refleja en la estadística, sino que también en diferentes manifestaciones de la vida civil, como la producción artística o los patrones publicitarios y propagandísticos. Votaremos en general esta iniciativa, pero pedimos votación separada para el artículo segundo transitorio de esta propuesta. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Le otorgo a continuación la palabra hasta por 3 minutos a su compañero de asiento, al diputado Otuititeao, y después a la diputada Jimena Osandón. Muchas gracias, presidenta. Y orana kurguata a todas. Muy buenas tardes a todos, colegas y colegas, diputados y diputadas. Prohibir todo matrimonio celebrado por una persona menor de 18 años proviene de recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos, tales como el Comité de Derechos del Niño, UNICEF, el Comité de Derechos de la Mujer y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esta iniciativa va en la línea con la tendencia mundial de fijar la edad mínima para el matrimonio de los 18 años, eliminando las excepciones que permiten contraer matrimonio antes de dicha edad. Este cambio se ha producido en Países Bajos y altos índices de matrimonio infantil, tales como Costa Rica, Ecuador, Alemania, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Holanda, Panamá, España, Suecia, entre otros. En efecto, el último país en la región en legislar en la materia fue República Dominicana, el que en enero del año 2021 prohibió el matrimonio de menores de 18 años en todas sus circunstancias. Presidenta, colegas, es muy importante señalar que esta iniciativa viene a dar coherencia normativa a nuestra legislación interna vigente. A saber, ley que establece el acuerdo de unión civil establece como requisito la edad de 18 años. El artículo 270 del Código Civil establece que la emancipación legal se efectúa, entre otras razones, por el matrimonio del hijo o la hija menor de 18 años. Es decir, el matrimonio pone fin a la patria potestad del padre, de la madre o de ambos, según sea el caso. Artículo 269 del Código Civil. Así, al tolerar el matrimonio de menores de 18 años, aunque sea excepcionalmente, estamos aceptando que los padres y madres puedan renunciar al derecho preferente de cuidar y educar a sus hijos o hijas por el solo hecho de permitir su matrimonio. El matrimonio celebrado por menores de 18 años se sancionará con la nulidad, lo que es coherente con el régimen de sanciones que establece nuestra legislación. Por último, presidenta,
Nuestra legislación señala expresamente la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es deber del Estado adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole necesarias para dar efectividad a los derechos que son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes. Se trata entonces de un imperativo legal que debemos respetar y cumplir sin vacilación. Queremos que la afirmación "los niños primeros" siga siendo una práctica permanente de nuestra labor legislativa y no solo sea una bandera de lucha, porque aquí nosotros representamos no solo la voz de los que no tienen voz, sino que también la voz de aquellos que no votan, pero que son sujetos de derecho. Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes de Chile, estamos hablando del resguardo de la infancia, de quienes son el futuro de nuestro país. He dicho, señora presidenta, muchas gracias y orana e maururu. Muchas gracias, diputado. Vamos a hacer un cambio por una urgencia. Vamos a otorgar la palabra a la diputada Camila Rojas, posteriormente a la diputada Jimena Sandón. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, presidenta. La UNICEF, el Comité de Derechos de la Mujer y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, vale decir organismos internacionales especialistas en la materia, han recomendado con precisión y sin excepción alguna fijar en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Estas conclusiones no son antojadizas, presidenta. Tras muchos años de estudios se ha concluido que el matrimonio infantil y adolescente produce maternidades tempranas, imposibilidad de acceder a un empleo y violencia de género, pues en gran cantidad de los casos no se trata de adolescentes contrayendo matrimonio, sino que de adultos desposando a niñas, con lo que llama mucho la atención votos e intervenciones que este proyecto tuvo anteriormente y votos en contra, particularmente desde la extrema derecha. Para ser aún más concreta, presidenta, según datos oficiales del registro civil, entre 2019 y 2020, la diferencia de edad entre cónyuges se concretó entre mujeres de 16 y 17 años con varones de hasta 38 años, por lo que analizar en concreto esta situación nos conduce necesariamente a tener una perspectiva de género y poner sobre la mesa cuestionamientos respecto del abuso y de la violencia. La mejor forma de honrar el matrimonio es procurar el consentimiento, es procurar que éste se haga de forma libre, de manera espontánea y también informada, lo que difícilmente puede ocurrir cuando un adolescente tiene 16 años. Señora presidenta, este proyecto no tiene que ver con debilitar el matrimonio como los conservadores más insensatos han señalado. Este proyecto es un mínimo de protección de la adolescencia y cuando lo presenté fue precisamente ese el espíritu. Por eso agradezco a quienes han posibilitado que hayamos llegado hasta aquí y que prontamente se vaya a convertir en ley. Y espero que una vez que sea ley sigamos dando pasos decididos en pos de la indemnidad sexual, del derecho a desarrollarse en un entorno libre de violencia y del derecho a crecer libres y felices, del derecho que tienen las y los adolescentes, especialmente ellas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Le otorgo a continuación la palabra a la diputada Jimena Osandón y posteriormente a la diputada Erika Olivera. Gracias, presidenta. Parte importante de las actitudes culturales que posee la sociedad son dadas por su legislación. De allí nace nuestra convicción para presentar este proyecto de ley, el cual tiene como un objetivo claro y fundamental que es proteger y garantizar la infancia. Para ello hemos consagrado como requisito esencial para la celebración del matrimonio la mayoría de edad de los contrayentes. Lo cierto es que en nuestro país, y lo hemos dicho varias veces, existe un considerable descenso sobre estos matrimonios. Y cómo no, si el matrimonio adolescente constituye una clara demostración, lamentablemente muchas veces de abuso y asimetría entre los contrayentes. Presidenta, esta disminución de casos tiene un fundamento importante y totalmente condenable. El 81% de las víctimas de violencia en el pololeo son mujeres. Nuestra intención no es disminuir la autonomía de los adolescentes, muy por el contrario, queremos proteger su autonomía
y generar condiciones adecuadas para que así puedan tomar decisiones más importantes dentro del tiempo adecuado. De esta manera quisiera destacar la sintonía que tiene nuestro proyecto con el camino tomado por el Estado hacia una protección integral de los derechos de los niños y de la adolescencia, y también con el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en orden a eliminar este tipo de matrimonio. Presidenta, entre el año 2019 y 2020 hubo 135 matrimonios que uno de los cónyuges era menor de edad. De aquella estadística, el promedio de edad de las mujeres estuvo entre los 16 y 17 años, mientras que para los hombres por sobre los 23. Es evidente cómo esta figura afecta desproporcionadamente a las niñas, las que de acuerdo a la experiencia internacional tienen mayor posibilidad de sufrir violencia doméstica, alta posibilidad de no terminar sus estudios y por lo tanto también reducidas sus expectativas de obtener un adecuado desarrollo personal y económico. Finalmente, llamamos a aprobar este proyecto de ley que ha sido fruto de un esfuerzo transversal y que busca en la figura del matrimonio un espacio para alcanzar libremente el desarrollo personal y en espacios libres de todo tipo de violencia. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación le otorgo la palabra, hasta por 3 minutos, a la diputada Erika Olivera y posteriormente a la diputada Lorena Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, vivimos tiempos en que cada vez más se valora, se privilegia y se respeta la autonomía de cada persona para tomar sus decisiones, especialmente considerando los actos que las personas puedan realizar desde que cumplen su mayoría de edad. La regla general es que todo acto realizado por una persona mayor de edad tiene plena validez y efectos jurídicos, obligándose acorde a él. Asimismo, se funda la responsabilidad de cada persona, por la cual responde directamente desde que cumple la mayoría de edad. Esta regla no se aplica de igual manera respecto al matrimonio, por diversas razones, razones fundadas, por cierto, especialmente a la forma en que se entendía la familia en tiempos en que se dictó el Código Civil y las posteriores modificaciones, especialmente la Ley de Matrimonio Civil. El contrato de matrimonio permite la posibilidad de que sea celebrado por personas menores de edad, aun cuando la responsabilidad que en virtud de dicho contrato se asumen sean muy trascendentales en la vida de cualquier persona, como lo es formar una familia. En mi opinión, presidenta, una persona menor de 18 años, aun cuando tenga 16 años, no tiene la suficiente madurez y conocimiento para adoptar las obligaciones, o mejor dicho, compromisos que se derivan del matrimonio. Formar una vida conjunta con otra persona no solo significa un compromiso emocional o afectivo con otro, sino también se expresa en una serie de requerimientos de índole doméstica familiar para las cuales los cónyuges deben contribuir de manera similar y coordinada. Una relación asimétrica en estos casos puede significar en ocasiones una posición desventajada hacia la mujer en relación al hombre, en términos de dependencia económica, la cual en ningún caso puede ser promovida o admitida por la legislación, sin que en ella se contemple una mirada más integradora y niveladora de los roles de género que por décadas la sociedad chilena ha validado y normalizado. Hoy las mujeres chilenas tienen cada día más herramientas para desarrollarse en igualdad de condiciones que los hombres, asumen desafíos laborales y profesionales a la par de desarrollar sus familias. La vieja idea de que es el hombre el proveedor de un hogar ha quedado obsoleta, dando paso a una participación de la mujer acorde a las responsabilidades que efectivamente asume dentro de la vida familiar, en muchas ocasiones siendo el principal fuente de sustento de la misma. Creemos que la prohibición de celebración de matrimonio respecto de menores de edad resguarda los derechos de los adolescentes de vivir su vida afectiva, responsable a la conformación de un vínculo matrimonial desde el momento en que cumplan la mayoría de edad. Los matrimonios de menores de edad cada vez van más en descenso según las estadísticas oficiales, por lo que llamo, presidenta, a votar. Muchas gracias, diputada. A continuación le otorgo la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Lorena Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Parto saludando la voluntad política del Gobierno y su sincera preocupación
por los adolescentes y particularmente por las adolescentes. El Gobierno ha impulsado la tramitación de este proyecto, volviendo hoy en su tercer trámite con indicaciones trabajadas por el Ejecutivo que consideramos hacen más coherente la derogación del matrimonio adolescente y recogen el trabajo que realizamos en la Comisión de Familia de esta Cámara. El matrimonio precoz y forzado legitima y valida la mayoría de las veces vínculos con hombres mayores de edad que no en pocos casos casi duplican la edad de la novia. Peor aún, muchas veces estas uniones son forzadas para disfrazar evidentes abusos que en numerosas ocasiones terminan en embarazos no deseados. Los efectos lesivos son múltiples, sobre todo para las mujeres. Afectación en los derechos sexuales, en la salud y generando una limitación significativa en el desarrollo educacional y laboral de las mujeres. Las mismas se ven subordinadas a corta edad a sostener estos matrimonios. Esta figura las despoja de la autodeterminación de sus cuerpos, siendo muchas veces forzadas a sostener embarazos no deseados, perdiendo la posibilidad de controlar de forma autónoma su natalidad. La normativa aquí debatida representa un significativo avance en la lamentable historia de abusos a mujeres adolescentes y que hasta hace solo algunos años teníamos normalizado. Y votar a favor de este proyecto nos pone al fin acorde a los estándares internacionales en la materia. Espero que tenga una votación transversal. Son mínimos civilizatorios que la verdad nos explican sigan estando vigentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Diputado, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo no estoy en contra de este proyecto. Yo creo que lo voy a votar a favor. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es lo siguiente. A mí me complica la doble lectura, el doble estándar que va de la mano de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque hay otras iniciativas aquí que rebajan edades de consentimiento sexual. El matrimonio al final es una institución que se creó para proteger el producto de la relación sexual, es decir, el producto lógico de la relación sexual, que son los niños. Es una institución mucho más antigua que el cristianismo y es mucho más antigua incluso que nuestra filosofía grecorromana con raíces también judías. Tiene una utilidad. Ahora, si nosotros nos planteamos desde el punto de vista del avance civilizatorio que efectivamente el matrimonio debiese ser a partir de los 18 años porque consideramos de que a partir de ese punto un joven está en la condición de madurez para tomar una decisión tan relevante, entonces tenemos que ponernos también en la situación de empezar a considerar si los criterios de consentimiento sexual son los adecuados hoy día. Si permitimos entonces las relaciones entre mayores de edad y menores de edad. Yo creo que el tema del consentimiento va de la mano del tema también del matrimonio. Y nosotros debiésemos en ese sentido ser consecuentes y aumentar las edades de consentimiento. Entre otras cosas también, porque dentro de lo que es el principio del producto de una relación sexual, se está cargando a los padres con muchas veces niños que han nacido fuera de una relación estable. Porque, no nos engañemos, va a seguir sucediendo. Entonces yo creo que no estamos entrando muy profundo en el fondo de este asunto, señor presidente. Creo que yo voy a votar a favor de esta norma, pero al mismo tiempo creo que el tratar de sexualizar tempranamente a los menores, bajar las edades de consentimiento, permitir las relaciones entre menores de edad y mayores de edad a través de una serie de cuerpos legales, no va en la misma dirección. Y es por eso que uno tiende a pensar que aquí hay otro
pensamiento que respalda esta iniciativa y que no es solamente el de la indemnidad y la protección de menores de edad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Radcliffe. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad cosa es que me genera ruido esta iniciativa, pensando en que hoy día vemos que los jóvenes son bastante más maduros y aparecen con bastante más independencia de lo que ocurría hace años atrás. Hace 20, 30 años atrás, las mujeres pueden contraer matrimonio a los 12 años y los varones a los 14. La normativa ha cambiado claramente. Entonces, yo no sé si hoy día están más inmaduros que hace años atrás. No sé, me genera una situación y no sé si habrán informes psicológicos que se hayan acompañado a este proyecto que digan que efectivamente hoy día hay una inmadurez mayor por parte de los menores de 18 años a la que había hace 15, 20, 30, 40 años atrás. Entonces, no sé, voy a revisar los antecedentes, el informe que lo hice, en realidad no he tenido el tiempo de poderlo hacer, en realidad quizás me podría haber preocupado de revisarlo con anticipación, pero me genera ruido esta situación. Pensar que hoy día los menores de 18 años tienen menor capacidad de discernimiento que lo que tenían hace 30 o 40 años atrás. No sé, me llama la atención, además de los efectos patrimoniales, sexuales que puede generar toda esta situación, que en realidad ni siquiera me he puesto a pensarlo, pero me llama la atención. Voy a revisar para poder votar con mayor tranquilidad y no cometer un error más aún cuando uno tiene la profesión de abogado y va a tener que litigar con este tipo de situaciones a futuro una vez que ya deje la parte pública. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado. No habiendo más inscritos, se cierra el debate del proyecto. En tercer lugar, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que interpreta el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín número 14.685. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. A continuación, tiene la palabra el diputado Andrés Giordano. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Durante estos últimos 8 meses creo que he podido constatar algo que me tocó conocer de cerca previo a ser parlamentario cuando era dirigente sindical. Y esto es que la ideología en contra de la organización de las trabajadoras y trabajadores está completamente extendida en nuestro país. Es preocupante que la persecución de dirigentes y dirigentes es pan de cada día. Se sorprendería, presidente, esta sala si supieran la cantidad de reuniones que hemos tenido con organizaciones con un relato similar, el relato del acoso, el relato de la práctica antisindical y de la persecución. Y esto es principalmente porque en nuestro país resulta bastante más rentable destruir un sindicato, pagar multas, ir a juicio, también pagar multas, antes que respetar a los trabajadores y trabajadoras. De hecho, buena parte de las empresas tienen fondos en su presupuesto destinados para pagar multas. Esto es de toda gravedad cuando uno se propone discutir en este hemiciclo la necesidad del trabajo decente. Pero es complejo dadas las condiciones que tenemos. Por lo tanto, creo que este proyecto, que avanza en una línea anhelada por las organizaciones sindicales, también nos ayuda a comprender por qué en Chile hay una baja tasa de sindicalización, una baja cobertura de la negociación colectiva que se arrastra hace bastante tiempo. Y los efectos de esto son que hemos construido una sociedad con una distribución de la riqueza que solo en la OCDE, el país que nos toca hoy día representar en este hemiciclo, tiene la peor de todas, ¿no? Tenemos una distribución donde el 1% más rico concentra la mitad de la riqueza que generan millones de trabajadoras y trabajadores. Y particularmente de esos millones de trabajadoras y trabajadores, la mitad gana menos de 470.000 pesos. Y por eso da la sensación, ¿no?, que el debate debiese también
tomar ciertos rumbos cuando discutimos, entre otras cosas, reformas tributarias, reajustes del salario mínimo que superen la línea de la pobreza, que son cuestiones fundamentales, pero que también responden a las pocas herramientas que tienen los propios trabajadores y trabajadoras para hacer frente a esta realidad precaria y cambiarla, por ejemplo, a través de la negociación colectiva o multinivel, que es una de las promesas del presidente Gabriel Boric a nuestro pueblo. Entonces, retomando lo que decía, este proyecto nos ayuda a comprender los problemas que enfrentan quienes se organizan en su espacio de trabajo, pero también comprende mejor el rol heroico que cumplen dirigentes al representar a sus compañeros y compañeras frente a los abusos y buscando mejorar las condiciones y mejores salarios colectivamente, a pesar de las prácticas antisindicales que enfrentan en su contra. En este sentido, aprobar este proyecto, llamo a los colegas parlamentarios y parlamentarias aquí presentes a hacerles un avance sencillo, pero significativo en la defensa de la libertad sindical, un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Es además un avance en la defensa de la clase trabajadora y de sus organizaciones. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Eduardo Durán. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. No podemos desconocer que la organización sindical es una actividad importante dentro del esquema productivo del país, porque además de permitir un equilibrio razonable entre los trabajadores y el empleador en el ámbito laboral, también puede producir una retroalimentación virtuosa en materias como seguridad en el trabajo, inclusión de mujeres o personas con discapacidad y otros aspectos que hacen que los trabajadores puedan desarrollar sus labores en las mejores condiciones posibles. Por eso en países como Alemania y Suecia, las tasas de sindicalización alcanzan el 30 o el 50%. Pero para que esto sea posible, la relación entre las organizaciones sociales y el empleador no debe ser una fuente permanente de conflictos. Generalmente se asocia a una visión de una pugna constante entre el empleador y los trabajadores, desconociendo que en la actualidad el mercado laboral es dinámico y la tendencia en las relaciones es cada vez más horizontal. Por lo mismo, es importante reconocer las prerrogativas que deben tener las organizaciones sindicales y sus dirigentes, y con esto me refiero a sus derechos, pero también a sus deberes, porque también es esperable que la labor sindical se inscriba dentro del ámbito laboral y no fuera de este. Sin embargo, reconozcamos que existen casos de vulneración de derechos a los trabajadores que ejercen el rol sindical y que en este proyecto se estarían corrigiendo, como por ejemplo que el desafuero de un dirigente no podrá solicitarse de manera arbitraria, sin una mediación o verificación del hecho acusatorio, o como también impedir conductas abusivas o fuera de derecho y considerarlas como prácticas antisindicales. Para terminar, la libertad de asociación en materia sindical es un hecho y está amparada por la ley. Lo que hacemos en este proyecto es afinar el texto de tal manera de hacerlo más equilibrado y menos arbitrario. He dicho. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, siendo yo mismo miembro del sindicato y habiendo tenido alguna experiencia en la materia, 20 años en un sindicato, debo decir lo siguiente. Todo fortalecimiento de la libertad de asociación es siempre bienvenida. La posibilidad de negociar como sindicato con una empresa es siempre bienvenida. Y sin embargo, hay que tener presente lo que es la realidad chilena a la hora de legislar. Plantéese, por ejemplo, el caso de que se produzca efectivamente la injuria de parte de un dirigente sindical respecto de un empresario o de un superior. Aquí nos plantean que su desafuero podría ser solo posible una vez que exista una sentencia ejecutoriada. Y eso sería maravilloso en un país donde una sentencia no demora 4 años en pronunciarse, o 5, o incluso a veces décadas. ¿Cómo se supone que funcione una empresa donde el superior o el empresario, el dueño, tiene que seguir conviviendo con un dirigente sindical que lo ha injuriado públicamente en sus instalaciones? No sé si la solución que se ha encontrado es la mejor. No sé si hubiese podido haber una solución intermedia, es decir, una especie de suspensión hasta que se establezca si se produjo el hecho en comento o no.
Pero así como está formulado esto, esto le da al fuero del dirigente sindical, le da incluso más poder que el fuero que tenemos aquí en el resultado. Y yo creo que eso no es una gran idea, señor presidente. Si queremos fortalecer los sindicatos, deberíamos fortalecerlos, entre otras cosas, despolitizándolos, llevándolos de vuelta a lo que es su acción original, que es representar los derechos de los trabajadores en materia de negociación colectiva. No necesariamente debilitando la convivencia interna al entregar privilegios de opinión que pueden llegar a ser efectivamente dañinas para el buen funcionamiento de las relaciones empleado-empleador. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Natalie Castillo. Diputada, tiene la palabra. Ahora sí, muchas gracias, presidente. El presente proyecto de ley que interpreta el Código del Trabajo permite fortalecer los derechos de las y los dirigentes sindicales, permitiendo que tengamos organizaciones sindicales más sólidas, robustas y autónomas ante la delimitación de la figura del fuero, una demanda que es permanente e histórica de este sector. Así lo han dicho también nuestros compañeros de bancada. El desafuero es abusivo para las dirigencias y así se ha dicho, es una práctica absolutamente cuestionable que no se pone a la altura de los diversos estándares internacionales en esta materia. Además, esta práctica de desafuero ha sido muy mal utilizada por las empresas defensoras del modelo abusivo, cuyo fin último ha sido la desarticulación de los sindicatos, inhibiendo que estos puedan cumplir su rol de defensa del trabajo digno. Mejorar la protección del ejercicio de la libertad sindical es clave para construir un bloque de autonomía sindical y avanzar hacia organizaciones más sólidas y así para una efectiva representación y defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es necesario dejar atrás esa visión antagónica del dirigente sindical impuesto en la dictadura, el llamado plan laboral, época de nuestra historia en que se desarticularon sindicatos, se persiguieron e hicieron desaparecer a dirigentes sindicales. Medidas utilizadas en ese tiempo para destruir el movimiento obrero que constituyeron evidentemente una violación a los derechos humanos y a la libertad sindical, por lo que su recuperación y fortalecimiento a través de esta iniciativa es fundamental. Debemos también destacar el rol relevante que actualmente tienen los sindicatos. Son actores fundamentales, no solo en la representación y defensa, de los derechos de las trabajadores y trabajadoras, sino que también son defensores de los derechos humanos a través de sus representadas y representados. Esta iniciativa va a permitir que los empleadores puedan invocar causales inexistentes, que no solo tienen la finalidad de despedir mediante esta figura del desafuero, sino que también desarticular la organización sindical. De este modo, solo se permitiría que el desafuero de dirigentes y dirigentas sea en el caso que se enmarquen en las causales propias que tengan que ver con el contrato de trabajo y por ningún motivo por el ejercicio de su labor sindical o persecución al respecto. Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa, de este proyecto, en los mismos términos, del primer y segundo informe de la Comisión de Trabajo, porque avanza en lo que aquí ya se ha dicho, que es el fortalecimiento de las dirigencias sindicales, actoría relevante en nuestra sociedad para la representación de las y los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, solamente quisiera hacer presente en este debate que lo que ha incorporado la Comisión respecto de los tratados internacionales ratificados por Chile viene a ser tremendamente relevante porque en nuestro país hay distintos tipos de sindicatos. Hay sindicatos grandes que están muy fortalecidos, que tienen una buena capacidad de gestión, que obedecen generalmente a empresas más grandes. Pero también hay sindicatos de tamaño mediano y también hay sindicatos pequeños, que son generalmente los que más abusos sufren por parte de sus empleadores. Hay que hacer presente que en nuestro país, lamentablemente, todavía hay una relación absolutamente asimétrica entre el empleador y el trabajador, sobre todo cuando el sindicato es de empresas de retail, empresas muchas veces de aseo, de pequeñas empresas que son propiedad de grandes grupos económicos que se organizan de una manera distinta precisamente para burlar lo que es la legislación que protege al trabajador en el ámbito de sus relaciones laborales. Y este proyecto lo que viene precisamente es a corregir esa situación. Yo entiendo que a muchos le pudiera causar ruido o molestia el hecho de
modificar el tema del fuero y precisarlo de mejor manera, pero hay que hacer presente que la asimetría de la relación impide que uno pueda ver una relación de iguales. No es una relación de iguales y por lo tanto se requiere una mayor protección por parte de la legislación. No es lo mismo ser dueño de una gran empresa que ser dirigente de un pequeño sindicato. Y en ese contexto, dado la realidad y un principio que muy bien recoge el Código del Trabajo, que es el principio de la realidad, esta norma se hace completamente necesaria. Yo sé que en esta Cámara de Diputados, señor presidente, hay mucha gente que le molesta la adhesión a tratados internacionales, que son anti-Agenda 2030, hablan del internacionalismo y de todas esas cosas. Pero es precisamente los tratados internacionales lo que permiten que los más pequeños se puedan defender de los más grandes. Y así lo que los tratados internacionales en materia laboral que ha ratificado nuestro país son una condición necesaria para tener una legislación del trabajo donde se puedan efectivamente respetar los derechos de los trabajadores. En la región que yo represento, la región de Antofagasta, muchos de los sindicatos que pelean contra los dueños del retail lo hacen en condiciones absolutamente desiguales. Muchas veces ni siquiera tienen para costearse un abogado que los defienda en estos procesos. Y de ese punto de vista, cualquier avance que permita de alguna forma equiparar la cancha entre los trabajadores, las y los dirigentes sindicales que muchas veces son hostigados, amenazados de que pierdan su trabajo y que lamentablemente están en listas negras que nadie quiere reconocer, pero que existen esas listas negras, requieren una mayor protección. Creo que este es un avance sustancial en esa materia y de ese punto de vista yo anuncio mi voto favorable a esta iniciativa legislativa. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, partir diciendo que el principio de cualquier organización sindical es representar a trabajadores y trabajadoras. Y cuando los dirigentes o dirigentes sindicales representan a este grupo de trabajadores son para defender sus derechos. Pero claro que seguimos estando en un país con bastante desigualdad. Prueba de ello fue lo que pasó en esta huelga que tuvieron los trabajadores del TOTUS de la región de Atacama el año pasado, cuando 3 dirigentes, 3 mujeres, llevaron esta negociación en forma muy desigual, en forma que inclusive fueron demandadas en tribunales por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿cómo podemos dar impulso para que sigan teniendo esta responsabilidad de representatividad? Es solamente tratando de protegerlo a ellos, porque estamos claros que cuando estos dirigentes y dirigentas, y algo muy importante, dejan de ser lo que son como dirigentes, en pocos meses pasa esos meses de fuero de protección y son despedidos y despedidas. Entonces, claro que tenemos que ocupar todas las herramientas. Yo creo que este Parlamento tiene mucho más que hacer por ellos, ellas y también por la clase trabajadora. Sabemos que hay ciertos segmentos del mundo sindical que tal vez puede estar mucho más protegido por diferentes motivos, porque son sindicatos más grandes, porque tienen otro perfil de dirigente, pero la verdad de las cosas es que molesta todavía el abuso de muchos empleadores en contra de los dirigentes. Las listas negras existen y nadie puede decir que no existen. El que quiera decir otra cosa es porque no ha vivido el mundo del trabajo, porque no ha vivido el mundo sindical. Pero los que hemos vivido esa triste experiencia, que nosotros pensábamos que ya había quedado en el pasado y debió haber quedado en el pasado. Por eso que este proyecto, enhorabuena, viene a fortalecer y venimos a ratificar y debemos seguir ratificando los tratados internacionales porque no podemos seguir en una situación desigual. Cuando hablamos de bajas remuneraciones es porque estas mismas negociaciones colectivas, cuando los empleadores atemorizan muchas veces a dirigentes que tal vez tengan poca experiencia, la verdad de las cosas es que es un abuso y un atropello. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo el movimiento sindical. En la medida que sigamos defendiendo y fortaleciendo, estaremos trabajando por aquella clase trabajadora y trabajadora más humilde de nuestro país y que necesite el apoyo de sus dirigentes, y somos nosotros de este Congreso lo llamado a fortalecer. Así que vamos a aprobar este proyecto y todo proyecto que venga en relación a fortalecer el movimiento sindical, ahí vamos a estar presentes, presidente. Gracias, estimado diputado don Cristian Tapia, conocedor de todo lo que ha sido su vida en materia sindical. Tiene a continuación la palabra la diputada Marta González. Le escuchamos atentamente, Marta. Gracias,
presidente. Felicitar también hoy día la elección de la mesa. Es muy reconfortante para nosotros saber que va a haber una conciencia social permanente y eso también tiene que ver con estos proyectos. Cada vez que ha venido este proyecto a la sala hemos intervenido porque nos parece que es donde se deben poner los esfuerzos, en potenciar al mundo sindical, en reforzar los derechos laborales, y aquí en Chile hay una tremenda deuda con las organizaciones sindicales y con los trabajadores en general. Y eso nos mantiene en una tremenda crisis permanente en donde nuestra sociedad no está siendo sustentable porque finalmente los trabajadores que dan su vida laboral no llegan a fin de mes y están condenados también hoy día a tener pensiones miserables bajo la línea de la pobreza. Y eso es lo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad y eso es parte de las reformas estructurales que necesita este sistema. Entonces, es por esto que no se entiende que este proyecto le pongan indicaciones y todavía no podamos avanzar con este proyecto que es de toda necesidad del mundo sindical. En Chile nunca hemos pasado después de la dictadura a tener una sindicalización más allá del 20%. Y eso nos da cuenta que cuántos trabajadores todavía están desprotegidos de poder ejercer sus derechos laborales. Bajo sueldo, enfermedades profesionales no reconocidas, pensiones bajas, despido injustificado, listas negras y así un sinfín de suma y sigue de cosas que decimos hoy día están, los trabajadores las viven, las sufren, pero que debemos por supuesto corregirlas y yo tengo toda la esperanza, la motivación y la energía para que en este periodo nosotros podamos responder a la clase trabajadora, para que en este periodo cuando el gobierno y el ejecutivo se ponen del lado de los trabajadores, eso tiene que estar con acciones concretas. Hoy día, por ejemplo, en Codelco, empresa estatal, todavía tenemos despidos justificados, despidos arbitrarios, persecuciones sindicales, persecuciones de personas que han participado en elecciones sindicales, que han participado en negociaciones colectivas y por eso hoy día hay 24 trabajadores despedidos, con lo que nosotros le hemos pedido a la ministra de Minería, don Máximo Pacheco, que revise esos despidos porque claramente hay una injusticia. Y hoy día también los trabajadores contratistas, como dirigentes sindicales, están pidiendo ser escuchados en una mesa amplia en donde todos los dirigentes que tengan base y que estén operando sean escuchados. No podemos permitir que el acuerdo marco se negocie con pocas dirigencias sindicales que no representan la mayoría de los trabajadores contratistas. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, estimada diputada Marta González. A continuación tiene la palabra el diputado don Diego Chalper. Le escuchamos, diputado. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, saludarlo y felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos a usted y a la mesa que comienza hoy día su gestión. Presidente, decirle que para aquellos que creemos en la economía social de mercado y que tenemos como inspiración posiblemente los modelos que en el mundo han sido exitosos en esta materia, en lo personal me ha tocado conocer de cerca el modelo alemán tripartito, donde la negociación se lleva adelante entre la empresa, el Estado y los sindicatos. Podríamos decir que somos de esa parte de nuestro sector que creemos en el fortalecimiento sindical. Por lo tanto, nos parece que este tema hay que tomárselo muy en serio. ¿Y qué significa tomarse en serio esto? Y un poquito mirando, presidente, la experiencia que uno puede sacar de países que han sido exitosos en esto. Primero, abandonar el discurso del conflicto dentro de la empresa. Es decir, este discurso permanente de creer que la mejor manera de cultivar relaciones laborales sanas es estimular permanentemente este discurso de lucha interna dentro de la empresa es algo que por lo menos, si uno mira los referentes, es lo primero que hay que abandonar. Segundo, presidente, tomarse en serio lo que significa que en Chile tengamos 12.355 sindicatos, es decir, que personas sindicalizadas sean 1.242.550, lo cual equivale a que solo 1 de cada 5 trabajadores hoy día en Chile se sindicaliza. Y si uno se hace la pregunta de cuántos de esos sindicatos participan, presidente, de la Central Unitaria de Trabajadores, quisiera darles un dato, solo el 14%, es decir, la representatividad del mundo sindical, con mucho dolor se los digo, está hoy día en tela de juicio. ¿Qué causales indican algunos de los que entienden de esto? Bueno, primero,
poco diálogo entre los dirigentes sindicales y sus afiliados, y para qué decir los trabajadores que no están afiliados. O sea, poca representatividad de los dirigentes sindicales y hay una tarea pendiente. Instrumentalización política de los sindicatos. Es decir, que eso significa, querida colega, aunque a usted no le parezca gracioso, que muchas veces se usan los sindicatos como sucursales de un partido político y más que velar por los intereses de los trabajadores de esa empresa, por lo que se vela son los intereses de otro domicilio, partido político con otro domicilio, y por lo tanto muchos de esos trabajadores sienten que ese sindicato no los representa. Luego, algo que aquí se ha dicho que es cierto, la subcontratación, que es algo que vamos a tener que revisar porque efectivamente se está prestando para vulnerar derechos laborales de los trabajadores. Y por último, presidente, la realidad de un mundo del trabajo cada vez más compleja, especialmente con las pymes, donde usted muchas veces observa que trabajadores y empleadores son bastante versátiles en las funciones que cumplen. Entonces, si bien, presidente, vamos a apoyar este proyecto, nosotros creemos que si queremos realmente estimular la sindicalización y realmente tomando en serio la posibilidad de que los trabajadores encuentren representación, entonces tenemos que erradicar algunos discursos que muchas veces se promueven y más bien hacernos cargo de un sindicalismo a la altura del siglo XXI. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Tiene a continuación la palabra el diputado don Alberto Undurraga. Diputado, le escuchamos. Gracias, presidente. Señalar que llevamos ya varios meses trabajando este proyecto de ley, un proyecto de ley que nace a partir de abusos de algunos empleadores usando la amenaza y el hostigamiento a través de solicitudes de desafuero por injurias y calumnias, que si bien está en el Código del Trabajo, la verdad que se expresa de manera equivocada y con abuso, y la verdad que finalmente ese es el problema que motiva este proyecto de ley. ¿Qué hemos hecho entonces? Lo que hemos señalado en este proyecto de ley, que en el caso de las solicitudes de desafuero que tengan que ver con injurias, tiene que estar ejecutoriada la causa penal respectiva. Y de esa manera, entonces, poner freno a ese tipo de abuso y fortalecer el rol de los dirigentes sindicales. De la misma forma, hemos concedido que hay actos o conductas que son antisindicales y dentro de ellas está el abuso del uso del desafuero de esta forma como hemos planteado, señor presidente. Por lo tanto, yo quiero invitar a nuestros colegas de las distintas bancadas a que podamos aprobar este proyecto. Ha sido conversado varias veces aquí ya en la Cámara, ya segunda vez que lo traemos a la sala, después de conversarlo varias veces también en la comisión, y de esta manera fortalecer el trabajo de los dirigentes sindicales como no solo como contrapeso necesario en las negociaciones con empleadores, sino que también como una contribución importante al desarrollo de las empresas y con ello del país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado don Alberto Undurraga. A continuación tiene la palabra el diputado don Jaime Mulet. Diputado Mulet, ¿está inscrito? ¿No? Bien. Entonces, diputado Nelson Venegas. Sí, vamos a darle entonces la palabra a continuación al diputado don Leonidas Romero. Diputado, le escuchamos. Gracias, presidente. He escuchado con atención este proyecto que quiere darle tranquilidad y seguridad a los dirigentes sindicales. A mí me parece bien, con algunas excepciones en las cuales no comparto, pero qué bueno que le demos tranquilidad y queramos respaldar a los dirigentes sindicales cuando son abusados por la empresa privada. ¿Y qué pasa o qué ocurre cuando los dirigentes sindicales no son respaldados y son abusados en las empresas del Estado? Por ejemplo, presidente, por su intermedio quiero comentarle que me llegó una nota de los trabajadores contratistas de la división del Teniente de Codelco Chile, quienes manifestaron haber sido excluidos del proceso de negociación de acuerdo marco con la empresa y sus bases porque representan a un sector político distinto al gobierno de turno. Y ahí no hay preocupación de los dirigentes ni de los trabajadores. Entonces quiero plantearle a los colegas de gobierno hoy día que bueno que nos preocupemos y ocupemos de los dirigentes que representan a un grupo importante de trabajadores que defienden su fuerte laboral, que quieren negociar de buena manera
que aunque le falten el respeto al empresario privado, deben permanecer en el cargo. Pero ¿qué ocurre con estos trabajadores que hoy día están siendo ignorados, que no le están escuchando, que no los quieren ser partícipes de este acuerdo marco entre la empresa y sus bases, porque políticamente piensan distinto? Hubiese ocurrido en el gobierno anterior, no me le quepa ninguna duda, presidente, que el sector de gobierno hoy día, oposición ayer, estaría literalmente incendiando la Cámara, estarían protestando, estarían exigiéndole al gobierno que respondiera, pero hoy día están todos callados. Espero, presidente, que esto también sirva para defender a los dirigentes y a los trabajadores que elaboran, que se sacan la mugre, que trabajan en la empresa del Estado, donde por Dios que hay corrupción. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, estimado diputado señor Romero. A continuación, estamos casi al final de la orden del día, por lo tanto tenemos las dos últimas palabras que están solicitadas. En el orden que indico, tiene la palabra a continuación el diputado don Nelson Venegas. Don Nelson, le escuchamos. Diputado Melo. Sí, muy bien, tiene la palabra, diputado. Sí. Gracias, presidente. Quise hacer uso de la palabra, entre otras cosas, para defender el rol del mundo del trabajo por sobre algunas aseveraciones que se han hecho acá. Partiendo, por ejemplo, con deslegitimar el trabajo que realiza la CUT, por ejemplo, y su representatividad hoy en el mundo sindical. Es importante que esta sala sepa que la elección de la CUT hoy, por ejemplo, se hace a través del voto universal, que es un tremendo avance desde el punto de vista de la representación del mundo del trabajo. Porque este tipo de proyectos de ley, presidente, existen, entre otras cosas, porque asistimos históricamente a una asimetría entre el capital y el trabajo. Y por cierto que aspiramos a tener una visión moderna en relaciones laborales. Pero para eso, presidente, es importante que reconozcamos el rol de las y los dirigentes sindicales. Es por eso, presidente, que la bancada del Partido Socialista votará a favor de esta ley, entre otras cosas porque implica un avance más en la conquista de las y los trabajadores. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Daniel Melo. Y finalmente, el diputado Gaspar Rivas se le ofrece la palabra. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley a mí me parece muy importante. En muchas ocasiones yo he hecho uso de la palabra en algunos proyectos de ley que son aquellos en los que la izquierda me termina tachando de fascista, porque son contrarios a sus planteamientos. Este va a ser probablemente un proyecto de ley en donde la derecha me termine tachando de comunista, porque yo soy contrario, como siempre lo he dicho, yo soy contrario al modelo y seré siempre contrario al modelo económico neoliberal que está basado en tres pilares fundamentales: el abuso del consumidor, la depredación del medio ambiente y la explotación de los trabajadores. Y eso no es necesario ser ni marxista, ni comunista, ni allendista, ni izquierdista, ni socialista para darse cuenta de esas cosas. Y dentro de eso, la organización de los trabajadores para equiparar la asimetría, como decía el diputado Melo, que existe de manera natural entre el capital y el trabajo, que es la ecuación productiva. Me parece que este proyecto de ley apunta en la línea adecuada. Si bien yo milito en el Partido de la Gente, que es un partido de centro,
Yo desde hace mucho tiempo atrás siempre he admirado, lo que no me hace partícipe de admiración del gobierno argentino actual, he admirado a la figura del general Juan Domingo Perón. Y él, el 17 de octubre de 1945, fue rescatado por más de 500.000 trabajadores, muchos de ellos dirigentes sindicales. Y quiero recordar un extracto de las palabras del general Perón en el balcón de la Casa Rosada aquel 17 de octubre de 1945. Él dijo: trabajadores, únanse, sean hermanos hoy más que nunca, porque la liberación de la clase trabajadora vendrá de la propia clase trabajadora y deben estar unidos, porque será de ustedes de donde venga su liberación y además serán ustedes los mejores llamados a defender las conquistas que han obtenido. Y reitero, eso no me hace ni izquierdista, ni allendista, ni marxista, ni ninguna de esas hierbas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A ver. Diputados y diputadas, primero les pido que guardemos respeto en la sala. Lo segundo, vamos a eliminar esas últimas palabras antirreglamentarias que ha dicho el diputado Gaspar Rivas. Y respecto de este proyecto, tengo dos diputados inscritos que lo hicieron antes del cierre de la discusión y, por tanto, no les puedo ofrecer la palabra ahora para que el proyecto sea votado hoy. Si queremos que el proyecto sea votado hoy, tendríamos que tener unanimidad para ofrecer la palabra a ambos diputados inscritos. No la hay. Por lo tanto, muy bien, terminada la orden del día, antes de votar propongo integrar la comisión mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que aprueba el convenio constitutivo de la Corporación Andina de Fomento, el convenio suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile e incorporación de la República de Chile como país miembro y el convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile, adoptado el 7 de febrero de 1968 y suscritos con fecha 23 de junio del 2022 respectivamente. Corresponde al boletín número 14.433-10 con los siguientes diputados y diputadas a integrar: la diputada Sofía Cid, de Renovación Nacional; el diputado Cristian Lavé, de la UDI, en calidad de informante; el diputado Tomás de Rementería, del Partido Socialista; la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista; y el diputado Gonzalo Vinter, del Frente Amplio. ¿Habría diputado Vinter? Diputado Vinter, ahí está. Quisiera cambiar al diputado Vinter por la diputada Erika Ñanco. Sí, pero lo hacemos después. Muy bien, no hay problema. ¿Hay acuerdo respecto de los nombres? No hay acuerdo. ¿Hay acuerdo? Vuelvo a repetir porque si no tenemos que someter a votación. Lo hay. Bien, hay acuerdo. Muy bien, acordado. ¿Sí? ¿Quién me pide la palabra, diputado Lavé? Ay, sí, gracias, presidente. ¿Se podrá hacer un cambio de nombre para que a mí me represente el diputado Moreira? Diputado, no hay ningún problema. Haremos el cambio que usted solicita. Bien, entrando en el tiempo de votaciones. En tiempo de votaciones corresponde la votación. Diputado Undurraga, Francisco. Gracias, presidente. En el proyecto de ley que se va a votar ahora, quiero agradecer al diputado Kaiser, quien retiró su indicación para que pueda ser votado y no vuelva en tercer trámite a la sala nuevamente. Es una indicación formal y le pediría por su intermedio a la Secretaría
que haga las modificaciones sugeridas por el diputado Kaiser, dado que no afectan absolutamente en nada, ni en el espíritu ni en el fondo del proyecto. Muchas gracias. Muy bien, así será, diputado Undurraga, no hay ningún problema en lo que usted propone. Aprovecho de enviar un saludo a una colega nuestra que está en una situación médica muy complicada, por lo que me informan, me refiero a la diputada Camila Flores. Entonces enviémosle un abrazo de solidaridad, de apoyo por la situación en la que está. Muy bien. Además me dicen que el diputado Hernán Palma estuvo de cumpleaños el pasado 3 de noviembre, así que un abrazo de cumpleaños atrasado, doctor. Bien, entrando en tiempo de votaciones, nos corresponde la votación general del proyecto de ley originado en moción que modifica diversos cuerpos legales en materias de legitimación activa para demandar alimentos mayores. Hago presente a la sala que el proyecto de ley trata materias de ley simple o común. Muy bien, resultado de la votación. Por la afirmativa, 136 votos. Agregué a la vicepresidenta que está con un problema eléctrico el modo de votación de ella. Bien, por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda también aprobado en particular con la misma votación y por lo tanto este se despacha al Senado. Bien. Segundo boletín, en votación las modificaciones del Senado incorporadas al proyecto de ley originado en moción que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración de matrimonio. En votación. Ya lo mismo, a favor, Catalina. Pero Bien, ¿han votado todos los diputados y diputadas? Sí, muy bien. Resultado de la votación. por la afirmativa, 129, otra vez agregué el voto de la señora vicepresidenta, 2 en contra, 5 abstenciones. Bien, el proyecto entonces aprobado y se despacha a ley. Muy bien, muchas gracias. Hemos concluido nuestro primer día en la testera. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.